Seguramente alguna vez en tu vida habrás formulado preguntas como ¿por qué yo? ¿Mm? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Te lo preguntaste? ¿Nunca? ¿O alguna vez sí? Cuando éramos incrédulos, esas preguntas surgían cuando nos pasaba algo malo, cuando atravesábamos alguna situación negativa, porque hay una característica en las personas del mundo. Las personas en general creen que merecen cosas buenas. Entonces cuando les sucede algo contrario, algo malo, se sorprenden, se ven como asaltados y entonces surgen esas preguntas. ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando nos iba bien, bueno, íbamos por la vida sin demasiados cuestionamientos. Pero si surgía una enfermedad, un accidente, una traición, un revés económico, entonces surgían las preguntas existenciales. ¿Por qué yo? Ahora, cuando conocimos al Señor, cuando conocimos a Cristo, entendimos, bueno, que no éramos tan buenos y que en realidad, en vez de cosas buenas, merecemos la condenación. Entonces, vuelven a surgir esas preguntas, pero con un sentido completamente distinto. Ahora entendemos que hemos dado la espalda a Dios toda nuestra vida, que le hemos faltado el respeto. Entendemos que somos pecadores. Y entonces preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Qué hice yo para merecer la salvación? Y la respuesta es nada, absolutamente nada. No merecemos la salvación. No la hemos ganado. No hay nada que hayamos hecho que hizo que Dios nos viera de otra manera. No podemos presentarnos delante de Dios y decirle, Dios, bueno, mirá qué buenas obras que tengo. Sabemos que no es así. Que merecemos, como decía, la condenación, el infierno. Lo que recibimos es gracia. Y la gracia es algo que Dios da porque Él quiere. No hay nada en nosotros, ningún tipo de mérito. Entre todos los hombres que pisaron la tierra, entre todas las personas que pisaron la tierra, hubo 12 hombres que recibieron más gracia que el resto. Estos 12 hombres que vos conocés, hemos estado estudiando mucho tiempo, lo leemos en las Escrituras, son hombres comunes y corrientes, o eran hombres comunes y corrientes, que fueron escogidos por el Señor. Y entre los millones y millones de hombres que pisaron esta tierra, ellos tuvieron una gracia extremadamente especial de parte de Dios. Única. Ellos pudieron ver los milagros, los cientos y cientos de milagros que el Señor Jesús realizó en su paso por la tierra. Ellos pudieron verlos de cerca, pudieron escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Y no solamente eso, que ya es una gracia extraordinaria.
sino que también pudieron compartir la intimidad con el Señor. Esto quiere decir que estos hombres pudieron mirar al Señor a los ojos, pudieron ver sus pequeños gestos, su sonrisa. Pudieron tocarlo, pudieron comer con Él, hasta pudieron dormir a su lado. ¿Te imaginas? Pudieron ver cómo era su trato con las personas. Verdaderamente estos hombres tuvieron una gracia extremadamente especial de parte de Dios. Y podemos preguntar, ¿por qué ellos? ¿Qué hicieron para merecer semejante gracia? La respuesta es nada. No merecían lo que Dios les dio. No era por algo que hubieran hecho. Pura gracia. Y cuenta la Escritura que estos hombres, aún estando con el Señor en la intimidad, viendo todo lo que vieron, escucharon todo lo que escucharon, estos hombres seguían teniendo egoísmo, tenían igualmente bajezas, porque eran hombres como los demás. Lucas se encarga de detallar 4 fallas grandes de sus discípulos, los discípulos de Cristo. Fallas que ellos tenían, como te decía, aún habiendo compartido con el Señor tanto tiempo. Y Lucas lo hace con el propósito no de que nosotros nos asombremos y nos indignemos contra ellos, sino que apreciemos aún más la gracia de Dios. Estos hombres eran los que acompañaron al Señor Jesús en su caminar hacia la cruz. Después de lo que aconteció en el monte de la Transfiguración, iba a comenzar el viaje del Señor hacia Jerusalén. La cruz estaba a unos 6 meses de él. Y estos serían los acompañantes. Lucas muestra precisamente estas fallas para resaltar el hecho de que el Señor Jesús, aún estando acompañado, se encontraba solo. Estos hombres no estaban a la altura de la circunstancia. Nadie lo hubiera estado. Jesús se encaminaba hacia la cruz. Y debemos entender que su sacrificio culminó en la cruz, pero él era varón de dolores, experimentado en quebranto. El hecho de ser la única persona santa en un mundo perverso era muy difícil para él. Y ahora se acercaban los momentos más oscuros de su vida. Y él debía entonces transitar su camino a la cruz en la más completa soledad, aunque acompañado por hombres, en la más completa soledad.
Por eso Lucas detalla estas fallas. Y estas 4 fallas son la falta de fe, la falta de entendimiento, la falta de humildad y la falta de tolerancia. Yo no sé si vos conocés algún creyente que tenga estas características. Vamos a leer Lucas 9:43 al 50. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. La primera de las fallas, entonces, es la falta de fe. ¿Por qué se admiraban de la grandeza de Dios? Está hablando de la multitud. Porque cuando el Señor Jesús bajó del monte de la transfiguración, y quiero primero que entiendas que la transfiguración fue un momento trascendental en la vida del Señor Jesús. La transfiguración marcó un antes y un después. Es como una bisagra en la vida ministerial del Señor. Hasta ese momento, Él había estado predicando, enseñando, sanando enfermos, echando fuera demonios, a lo largo de toda Palestina y hasta también en los lugares aledaños. Y había llegado el punto donde, bueno, los discípulos reconocieron que Él era el Cristo y el Señor. Ahora debía comenzar, como te decía, su peregrinar. La transfiguración fue el momento donde el Señor fue fortalecido en ese tiempo muy breve, donde se manifestó su gloria. El Señor fue fortalecido para lo que vendría después. Que esa gloria era la que le esperaba más allá de la cruz. Y que Hebreos 12 dice que Él menospreció justamente lo oprobio por lo que estaba por delante. El Señor fue fortalecido entonces para poder encaminarse hacia su más grande humillación y hasta morir como un criminal. Por eso la transfiguración fue tan trascendental. Y cuando bajó del monte, te decía, lo primero que encontró el Señor fue la falta de fe de sus discípulos. Encontró a los 9 porque 3 venían con él, Pedro, Juan y Jacobo habían subido con él al monte. Encontró al resto, a los otros 9, discutiendo con los escribas en medio de una gran multitud. ¿Y por qué discutían? Bueno, porque un padre, un hombre, había traído a su hijo endemoniado para que lo sanasen. Lo había querido traer al Señor Jesús, pero como no estaba el Señor Jesús, lo presentó delante de sus discípulos.
Ellos habían recibido de parte del Señor autoridad y poder para echar a los demonios. Y lo leemos precisamente en este mismo capítulo, capítulo 9, al comienzo, en el versículo 1, es cuando el Señor los comisiona y dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Sobre todos los demonios. No es que había un demonio que era muy fuerte y ellos no podían echarlo. Sin embargo, este hombre trajo a su hijo a estos 9 discípulos del Señor Jesús. 9 discípulos, todos juntos ahí. Y no tuvieron éxito, no pudieron echarlo, fracasaron. Evidentemente por eso discutían con los escribas. Y discutir quiere decir que hay dos partes, ellos eran parte de la discusión. En vez de sufrir el oprobio, no, ellos se defendían y discutían. Imagínate, los gritos, en medio de una multitud estarían a los gritos. Y el Señor se encuentra con ese cuadro. Y le informan, viene el padre de este muchacho, y le informa lo que había pasado, que le había traído a su hijo y que ellos no habían podido sanar. Esto llenó de indignación al Señor Jesús. Y dice el versículo 41 que respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Te das cuenta que era muy difícil para el Señor Jesús esto? Estos que habían estado con Él tanto tiempo, que habían compartido su intimidad, como te decía, que lo habían visto hacer tantos milagros, que habían escuchado sus palabras, a estos el Señor los invistió de poder y autoridad para echar fuera demonios. Y llegado el caso, fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque no tenían fe. No creyeron en lo que el Señor les había dicho. Veían a ese muchacho en medio de un ataque y lo que veían era más potente que lo que el Señor habló. La circunstancia para ellos era mucho más cierta que la palabra de Jesús. Y por esa falta de fe el Señor se indignó y dijo: oh generación incrédula y perversa. No solamente su indignación era con los discípulos, sino con toda la generación, porque esa generación también era extremadamente privilegiada entre todas las generaciones, porque esa generación vio y escuchó al Señor Jesús, al Hijo del Dios vivo, y no solamente no lo creyeron, sino que, bueno, terminaron matándolo. Ahora, este enojo del Señor no impidió que Él mostrara su amor. Le dijo al Padre: trae a tu hijo. Y entonces hizo Él lo que deberían haber hecho sus 9 discípulos. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió al Padre. Y dice, bueno, que a causa de esto, todos se admiraban de la grandeza de Dios. La multitud estaba admirada. Cuando dice todos, se refiere a cada una de las personas que estaban ahí. La multitud completa, los escribas que discutían con sus discípulos, sus mismos discípulos, el padre del muchacho y el muchacho mismo, todos admiraban
de la grandeza de Dios. Lo cual no quiere decir que todos creyeron en el Señor Jesús. Entendieron que ese milagro maravilloso provenía de Dios. El Señor Jesús hizo lo que sus discípulos deberían haber hecho, pero no pudieron por falta de fe. Esa era la primera de las fallas que remarca Lucas. Falta de fe. Falta de fe y también tenían falta de entendimiento. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Todos se admiraban y los discípulos también. Y los discípulos se entusiasmaron al ver a la multitud aclamando a Jesús. Tenemos que recordar que este es el primer milagro que el Señor realizó desde que sus discípulos habían reconocido que Él era el Cristo. ¿Te acordás? Él los había llevado a un retiro en Cesarea de Filipos, un lugar bien alejado, al norte, y allí les había hecho dos preguntas. Les preguntó qué decían la gente sobre Él, quién era Él, y después le hizo la pregunta personal: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? El versículo 20 dice: y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Esa respuesta representaba a los otros también, a los otros discípulos. Todos creían eso, que Él era el Cristo de Dios, el Mesías. Y la idea de ellos era la idea de todo judío de esa época. Era lo que enseñaban los rabinos, que iba a venir el Cristo, el Mesías, a restaurar el reino de Dios en Israel. Pero ellos hablaban de un reino terrenal, que Israel iba a volver a brillar como en los tiempos de David, que el Cristo iba a venir como un guerrero victorioso, como un gran general, y que iba a echar a las tropas del Imperio Romano, y que iba a venir un tiempo de prosperidad y grandeza para la nación. Pero el Señor Jesús, apenas ellos reconocieron que Él era el Cristo, les dijo que esa no era la manera en que Él iba a traer el reino, sino por medio de sufrimiento y muerte y resurrección. En el versículo 22 dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. No era por medio de, una guerra, una revolución, no. Por medio de su sufrimiento, muerte y resurrección. Ellos no entendieron lo que el Señor les decía. No aceptaban esa palabra. No penetraban sus oídos. Y ahora veían a la multitud aclamando al Señor y se entusiasmaron, pensando que esta era la verdadera manera, lo que ellos creían que debía ser. Por eso, en medio de esa algarabía, el Señor les recordó lo que les había dicho. Y les dijo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Que les penetre bien en los oídos.
que presten mucha atención, en definitiva, y que no se olviden de esas palabras. El que tiene oídos para oír, oiga. Ellos debían entender que acontecerá, quiere decir que esto sucederá a rajatabla. Esto es un hecho, ya consumado. Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El Hijo del Hombre. Esa es la manera en que Daniel, el profeta Daniel, había hablado del Mesías. En Daniel 7:13 y 14, leemos: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio era dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese hijo de hombre, al que le fue dado dominio y que iba a tener un reino que no iba a ser destruido, era él. Él era el hijo de hombre, el Cristo, pero que ese reino iba a ser instituido por medio del sufrimiento. Por eso dice, acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. El Hijo de Hombre, fíjate qué contraste, ¿no? El Hijo del Hombre, Jesucristo, el Mesías, será entregado en manos de hombres comunes y corrientes. Y cuando habla de hombres comunes y corrientes, ya los había mencionado, la primera que se los anunció. Los ancianos de Israel, los principales sacerdotes, los escribas, y hombres como Pilatos y Herodes, los soldados romanos que lo llevarían a la cruz. Él sería entregado en manos de hombres comunes y corrientes. De esta manera es que ellos debían entender que iban a ocurrir las cosas. Eso debía penetrarle en los oídos. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Ellos no entendían, porque lógicamente no podían comprender el significado cabal de esas palabras, no tenían todavía el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús no les había dicho, entiendan bien estas palabras. Les había dicho que las crean, que les penetren y que las recuerden. La falta de entendimiento que ellos tenían no era pecado en el sentido de que no entendían el alcance de esas palabras. El pecado estaba en que ellos se aferraban a sus propias convicciones, no a lo que el Señor les decía. El Señor les decía, esto es así, acontecerá esto, y recuérdenlo bien, por segunda vez, y ellos seguían aferrados a sus ideas, a lo que más les gustaba, a lo que le habían enseñado antes. Ahí está la falla. Ahí está la falta de entendimiento pecaminoso. Que no entiendas cosas que no te son reveladas, está bien. Pero aquello que se te reveló, bueno, es tu responsabilidad aceptarlo o rechazarlo. Ellos se aferraban a sus propias ideas y rechazaban la palabra de Dios. Falta de fe, falta de entendimiento, y también tenían falta de humildad. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor.
¿Te das cuenta? Si las palabras que el Señor les había hablado hubieran penetrado en sus oídos como Él les había dicho, no hubieran discutido sobre esto. Pero ellos seguían pensando en un reino terrenal. Y en un reino terrenal, ellos iban a ocupar cargos de importancia. Si Jesús iba a ser el rey, ellos iban a ser, bueno, las personas más importantes. Y ahí discutían, dice, quién de ellos sería el más importante de todos. Fíjate que el Señor les había hablado de sacrificio y ellos estaban enfocados en sus privilegios. Nada de sufrimiento. Preferimos la gloria. Marcos nos aporta algunos detalles. Marcos 9:33. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Fíjate cómo había sido la cosa. Después de, que el Señor sanó a ese muchacho en medio de la multitud, se encaminaron hacia Capernaum. Y en el camino, creyendo que el Señor no los escuchaba, iban discutiendo. ¿Quién iba a ser el principal cuando el Señor estuviera reinando en Israel? Imagínate que el Señor se había llevado a 3 con él, los otros 9 estarían celosos. No sabemos cuáles eran las palabras que ellos mencionaban, pero sabemos de qué discutían entre ellos. Cada uno diciendo, bueno, me corresponde a mí porque yo hago esto y que yo soy así, ¿no? Cada uno poniendo su posición. Seguramente no discutían diciendo, yo quiero que vos seas el más grande. ¿No? No, yo quiero que vos seas. No. Estaban defendiendo su terreno, ¿no? Su privilegio. El hecho que cuando llegaron a la casa, el Señor, dice, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros? Imagina que esto era sido como una bomba, porque dice, mas todos callaron. Se sintieron sorprendidos y dice que hubo silencio. Me imagino que un silencio incómodo. Todos callaron. Qué vergüenza. Qué terrible. Y Jesús dice, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a él. El Señor no es que los había escuchado solamente, sino que Él percibía lo que había en su corazón, sus motivaciones, sus impulsos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Demostró gráficamente lo ridículo de sus pretensiones. De que tomó un niño y lo puso junto a sí. ¿Quién habrá sido este niño? Un vecinito. Algunos dicen que era un hijo de Pedro, pero son especulaciones. El asunto es que este niño obediente vino y el Señor lo puso delante de los discípulos. ¿Por qué un niño? Porque en la sociedad judía los niños eran las personas de menor importancia.
menor jerarquía. Cuando el niño cumplía 12 años, entonces ahí tomaba importancia, porque a partir de ahí se consideraba que podía empezar a aprender la Torá. Pero antes, los judíos consideraban que era una pérdida de tiempo, un desperdicio, pasar tiempo con un niño. Entonces el Señor Jesús tomó a una de las personas de menor importancia en Israel y lo puso delante de ellos. Y dijo, así que... Mirá cómo lo dice Mateo, Mateo 18:2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el que es el mayor en el reino de los cielos. Tienes que ser como un niño. Para entrar en el reino de los cielos tenés que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tenés que ser como un bebé. ¿No? Así tenés que ser. Como un niño. No tenés que buscar honores, cargos, títulos, reconocimiento, todo lo contrario. Humillarte, dice, cualquiera que se humille. En el reino de los cielos los valores son invertidos con respecto al mundo. No es con la exaltación, es con la humillación. Es con el servicio. El Señor no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida. Cuenta Lucas, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Ellos eran sus apóstoles. Ellos iban a representarlo a Él en el mundo. Él los enviaba. Y cuando los llamó como apóstoles, leemos en Mateo 10:40, que les dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ellos debían ir por el mundo representando al Señor Jesús. Y no lo representaban buscando honores, cargos, privilegios, honor. Ellos debían hacerse como un niño. Ellos debían humillarse y así ir por el mundo. En humillación, en servicio. Y aquel que lo recibiera en esa condición de humildad, como un niño, al Señor recibía. Y el que recibía al Señor recibía al Padre. No podrían representar al Señor Jesús ostentando orgullo, buscando honor. No eran representantes así. Porque el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande, dice el Señor. El más pequeño. Aquel que no busca la exaltación, el honor. Aquel que sirve. Aquel que toma a los demás como superiores a él mismo. Porque ese es el sentir que tenía el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo lo deja bien claro en Filipenses, capítulo 2. Dice a partir del versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de Cristo. El Señor Jesús se humilló. Y para ser sus representantes, los discípulos debían
también humillarse. El apóstol Pedro lo entendió mucho más adelante. Y escribiría en su primera carta, en capítulo 5, versículo 5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No buscar la exaltación del hombre, sino buscar la exaltación de Dios. Pero lo entendería mucho tiempo después. Falta de fe, falta de entendimiento, falta de humildad, y también tenían falta de tolerancia. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Es posible que Juan haya dicho esto después que escuchara al Señor Jesús hablando de recibir a otros. Ellos habían visto a uno que echaba fuera demonios en nombre del Señor Jesús, y en lugar de recibirlo, le habían prohibido seguir haciéndolo. Ahora, fíjate que este hombre echaba fuera demonios. Los demonios se iban. Tenía éxito en su ministerio. Mientras que los 9 discípulos habían tratado de hacer lo mismo y no habían podido. Probablemente esto también les haya provocado celos. Habrá sido incómodo para ellos. El hecho es que como no eran de los 12, no era parte del grupo de ellos, entonces directamente se lo prohibieron. Para eso sí tenían autoridad y poder. No tenían autoridad y poder para echar fuera demonios, pero tenían autoridad y poder para prohibirle a este hombre que eche fuera demonios. Jesús les dijo: no se lo prohibáis. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En lugar de prohibirle, deberían haberlo recibido, deberían haberlo animado, deberían haberse alegrado de que él pudiera cumplir con éxito en el ministerio. Él no era un falso maestro, no era alguien que hablaba de Jesús falsamente, no. Evidentemente, él era un seguidor del Señor Jesús. Y verdaderamente hacía las cosas en su nombre, porque ningún hombre tiene semejante poder para echar fuera demonios. Y el Señor Jesús acá lo está avalando. Si hubiera sido un falso ministro, el Señor Jesús le hubiera dicho: tuvieron razón en hacerlo, pero no se lo prohibáis. No quiere, el Señor dice, no quiere decir que porque no sea parte de ustedes no puede hacer la obra de Dios. Este hombre está enalteciendo el nombre del Señor, está cumpliendo con la obra, está glorificando a Dios, y ustedes deben apoyarlo, no prohibirlo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En el reino de Dios no hay medias tintas, no hay posición intermedia. Se es discípulo o no se es discípulo. Se es de Dios o se es del mundo, del diablo. Este hombre estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, porque era un seguidor del Señor Jesús. Estos discípulos no tuvieron tolerancia con alguien que era parte del cuerpo.
Hay tantos enemigos de la iglesia, tantos enemigos del Evangelio, que no podemos darnos el gusto de rechazar a uno de los nuestros. El Señor Jesús dijo que nos conocerán justamente por amarnos los unos a los otros, no por la división. El apóstol Pablo dijo que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Debemos tolerarnos los unos a los otros. Y estos discípulos también les faltaba tolerancia. Falta de fe, falta de entendimiento, falta de humildad y falta de tolerancia. 4 fallas que remarca Lucas de ellos, que eran los hombres que iban a acompañar al Señor Jesús en su peregrinar hasta la cruz. Verdaderamente no estaban a la altura. Y nos preguntamos, entonces, ¿por qué? ¿Qué mérito tenían? Claramente ninguno. No era por sus méritos, era pura gracia. Pura gracia. El Señor iba acompañado, pero estaba solo, caminando. Y esas fallas que vemos en los discípulos, probablemente las veas en vos. Nosotros somos privilegiados también entre todas las personas. No hemos caminado con el Señor Jesús, no le hemos visto hacer milagros, no hemos escuchado sus prédicas, pero hemos recibido su Espíritu y tenemos su palabra escrita, completa. Sin embargo, también podemos decir que tenemos falta de fe, falta de entendimiento, ¿o no? Falta de humildad, falta también de tolerancia hacia los hermanos. Y preguntamos nuevamente, entonces, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué el Señor me escogió? ¿Por qué el Señor me salvó? ¿Por qué soy parte de su cuerpo? Y volvemos a decir, por pura gracia. Podemos saber que pese a nuestros detalles, nuestros defectos, nuestras faltas, el Señor dice, va a perfeccionar lo que comenzó en nosotros, la buena obra que comenzó en nosotros. No depende tanto de nosotros, depende de Él. Él es el que hace su obra en nosotros. Por eso, toda la gloria. Amén.